¿Tienes una máquina para tatuar tipo pen inalámbrica con batería extraíble y quieres darle más tiempo de vida y mejor rendimiento? Quédate a ver este video porque te interesa. Hola, soy su amiga Disforia. Hoy en este video vamos a hablar acerca de baterías inalámbricas intercambiables para tatuar con máquinas rotativas tipo pen. Estas baterías son las que nos permiten trabajar de una manera más versátil con nuestras máquinas de este tipo, ya que podemos trabajar sin cables y llevarlas más fácilmente de un lado al otro. Pero no todas las baterías son iguales. Hay muchas baterías que son análogas, baterías digitales, y dentro de estas existen baterías con mayor capacidad de carga, con mayor voltaje o con mayor amperaje, algo que nos va a beneficiar saber si queremos sacarles el mejor rendimiento y poderles dar más tiempo de vida, así como para saber si nos van a funcionar de manera correcta con la máquina que necesitemos, ya que dependiendo la capacidad de voltaje y de revoluciones por minuto de nuestra máquina va a ser la respuesta que tenga con cada una de estas baterías. Por eso nos conviene saber qué tipos de baterías existen y cuáles son las especificaciones para conocerlas mejor y darles un mejor cuidado y mantenimiento. Vamos a comenzar con las baterías más básicas, que son como estas. Son baterías análogas, las cuales cuentan con un solo botón para controlar las acciones que nos permite, y en vez de tener una pantalla tienen focos LED para indicarnos tanto el voltaje como la carga que le queda a la máquina o la carga que ya tiene cuando la estamos cargando. Este tipo de baterías son las más básicas, como ya les mencionaba. Únicamente necesitamos un botón para activarla. Con un clic largo, con un clic corto vamos a ir cambiando el voltaje. Nos empieza a marcar qué voltaje le queda. Como pueden observar, ese es el funcionamiento básico de este tipo de baterías, pero no es lo más importante. Lo más importante de una batería para nosotros como tatuadores y saber si va a funcionar bien o si se adapta a las especificaciones de nuestros equipos es esto que muchas traen ya sea tatuado o en las especificaciones de sus manuales. La mayoría de baterías van a tener una entrada de carga de 5 volts a 1 ampere. Es muy importante que cuando nosotros conectemos nuestra batería a un cargador, veamos que el cargador tenga esa capacidad o menos, ya que si nosotros utilizamos cargadores de mayor voltaje o de mayor amperaje, estamos corriendo el riesgo de sobretensionar nuestra batería y hacer que no retenga la energía en un corto tiempo. Puede ser en días, puede ser en semanas o puede ser en meses. Si utilizamos un cargador de mayor voltaje o mayor amperaje, estamos exponiendo nuestra batería a que se dañe muy rápidamente. Esa es una. La siguiente cuestión es el amperaje que la batería le va a transmitir a la máquina, ya que el amperaje siempre va a influir en el voltaje y en la potencia. ¿Por qué en el voltaje? Porque si nosotros utilizamos una batería que le pase 1 ampere de salida a la máquina, vamos a necesitar mayores voltajes para lograr potencias respetables, lo cual puede hacer que nuestra máquina se sobrecaliente. Si nosotros compramos una batería por separado, nos podemos asegurar de que sea de 2 amperes. Eso va a ser lo más recomendable para poder tener buenas potencias en nuestra máquina sin necesidad de tanto voltaje, por lo cual no tenemos el riesgo de sobrecargar nuestra máquina y por lo cual la batería va a tener mayor tiempo durante las sesiones de trabajo. Básicamente esto lo tenemos que analizar con todas nuestras baterías, no importando si tienen pantalla, si son análogas, si son de cualquier tipo. Otra de las cuestiones importantes a la hora de escoger una batería o una máquina inalámbrica es ver los miliamperios que esta soporta. Mucha gente ve estos números y no sabe qué significa, ni mucho menos por ese tipo de letras, la M, la A y la H. Eso significa miliamperios, o sea, la carga que puede retener nuestra batería. En este caso, esta batería tiene 1200 miliamperios, lo que es una capacidad regular de carga para trabajar hasta 5 horas aproximadamente. Pero eso, como ya les he mencionado en otros videos, va a depender tanto del voltaje que utilicemos a la hora de trabajar, como también del calibre de agujas que utilicemos, ya que la máquina se va a esforzar más con calibres gruesos que con calibres delgados. Cuando nosotros encontremos baterías de 1200 miliamperios en adelante, van a ser baterías que nos van a dar varias horas de vida durante la sesión al trabajar,
pero la ventaja de todas estas baterías es que podemos tener una, dos o hasta tres para poderlas intercambiar durante la sesión y no quedarnos a medias. Siempre en cualquier tipo de batería o de máquina inalámbrica debemos de tener claro las especificaciones, a qué voltaje la debemos cargar, qué voltaje nos puede brindar y cuánta capacidad de carga es la que puede soportar. Vamos a pasar con la siguiente máquina o con la siguiente batería, que es esta. Este tipo de baterías, a pesar de ser más pequeñas, no son menos potentes. Mucha gente piensa que aquellas baterías, por ser más grandes, tienen mayor capacidad de carga o mayor duración, y eso no es verdad. Volvemos a lo mismo, tenemos que analizar que nuestra batería tenga suficientes miliamperios para retener, y de esa manera vamos a saber cuánto tiempo nos va a durar aproximadamente. En este caso, a pesar de que esta es más grande y esta es más pequeña, tienen la misma capacidad. Esta tiene una entrada de carga de 5 volts y 1 amper, y también tiene 1 amper de salida hacia nuestra máquina, por lo cual esas especificaciones son las mismas que la batería anterior, y también tiene 1200 miliamperios, lo cual quiere decir que nos van a durar el mismo tiempo trabajando. Este tipo de baterías ya son digitales. Estas ya tienen una pantalla la cual nos va a indicar el voltaje exacto que vamos a utilizar, así como la carga que le queda a la batería o la carga que ya tiene cuando la estamos recargando, valga la redundancia. Entonces, la diferencia que existe entre esta y la otra batería básicamente es que tenemos mayor control sobre ella, ya que como pueden ver, esta cuenta con 3 botones. Yo acabo de encender la batería, pero la máquina no está trabajando. A diferencia de esta otra batería, esta sí me permite tener encendida la batería sin tener accionada la máquina, y si la quiero accionar únicamente le doy un clic corto. Ahí ya podemos ver nuestra máquina trabajando. Si yo la quiero pausar pero dejarla encendida, de igual manera doy un clic ahí, y también puedo subir y bajar el voltaje, ya sea en función o en pausa. Podemos cambiar los voltajes. Por eso también tenemos que ver que aparte de la capacidad de carga, del amperaje y del voltaje que la batería nos pueda brindar, también se adapte a nuestras necesidades, ya sea para poder tener un mayor control sobre el voltaje exacto que estamos utilizando, o simplemente porque tenemos un mejor control por tener más botones disponibles para cada acción. Vamos a pasar con la siguiente batería. Este tipo de baterías ya son más potentes, aunque aquí no lo dice y no lo trae tatuado. Esta batería tiene 2 amperes de salida, lo cual nos va a dar mejores potencias con cualquier máquina, pero necesitando menores voltajes. Por lo tanto, la batería va a durar más y la máquina se va a esforzar menos. Estas baterías ya tienen un control más sofisticado, o al menos así lo veo yo. Tiene una perilla análoga de 4 puntos. Si nosotros movemos hacia arriba, subimos voltaje. Si nosotros movemos hacia abajo, bajamos voltaje. Y si nosotros movemos hacia la derecha, nos indica qué voltaje le queda restante para trabajar. Y con el izquierdo regresamos al mismo marcador de voltaje. Estas baterías son muy versátiles, ya que también tienen varios iconos en la pantalla que nos van a indicar cuando la batería está cargando, cuando ya llegó al 100% y el porcentaje que nos queda de batería para trabajar. Este tipo de baterías, aparte del mayor amperaje, también tienen una mayor capacidad de retención de carga. Esta batería tiene 1500 miliamperios de capacidad, por lo cual esta batería cargada al 100% va a durar mucho más que cualquiera de estas dos, que únicamente son de 1200. En cuanto a los voltajes de salida, van a ser los mismos. Cualquiera de estas baterías nos va a dar un voltaje de 12 volts tope, porque también recordemos que la mayoría de máquinas rotativas tipo PEN no necesitan mayor voltaje que ese, y menos si la batería es de 2 amperes de salida. Una vez que ya sabemos toda esta información para elegir o para conocer mejor nuestras baterías, vamos a ver qué cuidados le podemos dar a las baterías inalámbricas para que nos duren más tiempo trabajando. Pero no me refiero a las horas durante la sesión, sino que nos duren más tiempo de vida, que nos duren años trabajando, que las podamos utilizar y sigan reteniendo esa carga que nosotros necesitamos que retengan. Estas baterías, como la mayoría de baterías modernas de cualquier dispositivo, son baterías de litio, por lo cual los cuidados van a ser específicos. Cuando compremos cualquier máquina inalámbrica o
cualquier batería de estas, primero que nada nos debemos de asegurar de cargarla al 100%, porque como cualquier aparato no vienen cargadas al 100%, únicamente vienen con un 40 un 50% aproximadamente. Si nosotros empezamos a usar nuestra batería antes de cargarla, no vamos a dejar que la batería se entere de cuál es su capacidad total de carga, por lo cual su ciclo de vida va a ser más corto a la hora de estar trabajando. O sea, se nos va a descargar más rápido porque va a retener menos carga de la necesaria. Siempre asegúrense de cargar por completo sus baterías antes de empezar a trabajar por primera vez. Ya después no importa, pueden trabajar con un 25, con un 50% y seguirla cargando conforme sea necesario. Realmente no es tan complicado el cuidado que necesitan estas baterías. Únicamente también recordar que no tenemos por qué guardarlas cargadas al 100%. Mucha gente termina de tatuar y carga su batería al 100% para guardarla. Ese es el peor error que podemos hacer, ya que estamos haciendo que nuestra batería pierda la capacidad de carga porque se le van a acabar más rápido los ciclos. Así como las computadoras, las tablets y los celulares, lo más recomendable es nunca cargarlas hasta el 100%, sino a un 80 o a un 90, y nunca dejarlas que se descarguen a menos de 20%, ya que si nosotros descargamos al tope y cargamos al tope, estamos cumpliendo ciclos completos de carga. Nuestras baterías tienen un número determinado de ciclos de vida, entonces si nosotros llegamos de 0 a 100 diario, estamos consumiendo ciclos completos, lo que va a hacer que nuestra batería dure menos tiempo funcionando. Básicamente esa es la información que les quería compartir acerca de las baterías inalámbricas, para que puedan darle un mejor uso, un mejor tiempo de vida, mejores mantenimientos y también puedan trabajar con ellas de la mejor manera sabiendo sus capacidades. Les agradezco por ver mi video, espero que les haya ayudado. Regálenme un like y suscríbanse. Hasta la próxima.